para poder entrar a la palabra del Señor. Y vamos a estar leyendo en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5. Y vamos a estar leyendo dos versículos, el verso 13 y 15. Cuando lo tengan ahí me contestan con un amén para poderle dar lectura. Y ese es el pasaje donde vamos a estar ahora exponiendo la palabra del Señor, que he titulado la exposición "Cómo conocer la voluntad de Dios para tu vida". Amén. Primera de Juan, capítulo 5, verso 13 y 15. ¿Estamos ahí? Le damos lectura a la palabra del Señor. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, verso 13 al 15. Dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Padre, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que tenemos, oh Dios, de poder abrir las Escrituras y descubrir la verdad que en ellas revelas para el beneficio de nuestra vida espiritual. Sabemos que en ella está el contenido suficiente, pero tu Espíritu es necesario, Señor, para que nos ilumine y podamos entender a la luz de esta palabra lo que nosotros tenemos que hacer y obedecer. Hoy pedimos que sea tu Espíritu el que nos ayude, Señor, a cada uno de nosotros, y podamos sacar el provecho de este tiempo en el cual vamos a estar reflexionando de esta porción de la palabra del Señor. Y siempre cuidaremos de darte a ti toda honra, toda gloria y toda alabanza para siempre. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Como dije al principio, hoy vamos a estar mirando cómo conocer la voluntad de Dios para tu vida. Es decir, tiene que ser algo personal, que Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Independientemente a lo que hagan los demás, Dios tiene para cada uno de nosotros, porque en el plan de Dios es que su propósito se pueda cumplir y desarrollar a través de nuestra vida. En el tiempo que nosotros nos queda aquí o estamos en este mundo, ese plan que Dios ha trazado se pueda cumplir. Y esto solo se puede lograr cuando nosotros conocemos y obedecemos la voluntad de Dios, la que Él tiene para mi vida. Solo de esa manera se puede cumplir. Entonces, es indispensable, necesario, que para conocer la voluntad de Dios, nosotros podamos ver aquello que es indispensable para nuestra vida. Para poder obedecer, hay cosas necesarias e indispensables que necesitamos conocer. Y la primera es que nosotros debemos recibir a Jesucristo como Señor, o aceptarle como Señor y Salvador. ¿Por qué hago énfasis en esto? Es porque si usted o yo no recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, no vamos a estar dispuestos a querer obedecer lo que dice el Señor, sino que lo vamos a ver como una opción.
no como un deber. Pero si realmente le he dicho sí al Señor, es porque estoy dispuesto a obedecer las órdenes que da el Señor. Parece fuerte eso, pero déjenme aclararlo y decirlo así como es, claramente. Porque a veces podemos estarnos engañando a nosotros mismos y poder decir, sí, yo he aceptado al Señor, hago esto, pero voy a hacer lo que a mí me parezca, voy a hacer lo que a mí me conviene. Y cuando las cosas me van mal, voy a reclamarle a Dios porque digo, soy parte de la familia de Dios. Pero cuando no he aceptado de corazón al Señor y lo he recibido y digo que estoy dispuesto a obedecer implícitamente la orden que Él me establezca, si no hay esa actitud, entonces no he hecho lo necesario, y aunque esté buscando hacer su voluntad, voy a batallar porque no he determinado que Él es mi Señor. Por eso en cada predicación, en cada oportunidad que tenemos, tratamos de llevar a la persona que pueda tener un encuentro personal con Dios, que pueda recibirlo y aceptarlo, porque de allí depende el que le pueda ir bien en la vida. Porque yo no le puedo decir a una persona, tienes que obedecer a Dios, cuando todavía no lo ha recibido como su Señor. No sé si me entienden. Si no le dice que Él es el Señor, aunque quiera, no va a estar dispuesto a obedecer, porque en su mente y en su corazón todavía no es Él el Señor. Y ese es el punto o el paso de inicio cuando tratamos de poderle decir a una persona que después que conoce la buena nueva y entiende el plan de Dios y que Él tiene un propósito, que lo principal o el paso inicial es conocer a Dios y recibirle como Señor y Salvador. Romanos 9, capítulo 10, verso 9 y 10, habla específicamente ahí de la forma, cómo es que, y es uno de los versículos que usamos para poder traer a los pies de Jesucristo, y no es que sea algo que tiene que hacer de esa forma. Lo importante o lo necesario es que la persona se arrepienta, que confiese a Jesucristo como Señor y Salvador, para que entonces comience una relación de Señor y siervo, donde Jesucristo es el Señor y la persona o nosotros como su siervo, es decir, estar dispuesto a obedecer sus mandatos. Una vez hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, la otra parte es que nosotros podamos entender lo que implica decirle: Jesús es Señor de mi vida. En otras veces hemos estudiado ya lo que son las implicaciones del señorío de Jesucristo. Pero una de esas implicaciones es que debe haber una actitud de corazón en buscar la voluntad de Dios. Es decir, que si yo le he dicho sí a Jesús como mi Señor, todo el tiempo en mi forma de vivir tiene que haber una actitud de estar buscando la voluntad de Dios para mi vida. No para el vecino, no para el que está al lado, para mi vida. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que el Señor espera de mí? Y si no hay esa actitud es porque no ha sucedido el primer paso, es decir, que le he recibido. Vuelvo e insisto en esto para tener claridad, porque es que batallamos a veces en obedecer lo que Dios ha establecido en su palabra. Es porque no ha habido o no se han hecho estos pasos necesarios para poder conocer la voluntad de Dios. Pero si ya le he recibido y entiendo esta implicación o lo que lleva el decir Jesús es Señor, el buscar esa voluntad para mi vida, entonces constantemente en cada acción que tengo que hacer, yo tengo que preguntarle a Dios: ¿esa es la voluntad tuya?
¿Es esto lo que está en los planes que tú tienes para mi vida? Hablábamos la semana pasada que Dios tiene planes y planes de bien para cada uno de nosotros. Que nosotros lo hayamos entendido y lo comprendamos es otra cosa, pero Dios tiene planes de bien para ti, para cada uno de nosotros. Conocerlo es lo que es conocer esa voluntad, pero para eso tenemos que entender estos dos puntos primero. Luego podríamos decir, pasar al otro concepto, que es cómo saber la voluntad de Dios para mi vida. Vamos al otro punto. Entendido los dos puntos primero, ¿verdad? El poder como necesario. El poder aceptarle y también entender qué es lo que significa decirle Señor. Ahora vamos al número 2, es cómo saber la voluntad de Dios. Y mire, eso nosotros todos creo que nos preguntamos. ¿Cómo puedo saber que esa es la voluntad de Dios para mí? La semana pasada hablamos que la oración era indispensable para podernos alinear al plan de Dios, para poder conocer. Pero a veces en esta búsqueda es fácil que nosotros seamos influenciados por los demás, o que los demás determinen nuestras acciones, llevándonos a tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Porque quizás nosotros escuchamos primero a los demás antes que preguntarle a Dios. Una pausa para que nosotros podamos analizar y pensar en aquellas decisiones que hemos hecho en nuestra vida. Si las hemos tomado basado en lo que Dios establece en su palabra, o si hemos sido influenciados quizás por un ser querido, a lo mejor no lo hizo con malas intenciones, o porque quizás confiamos en él, y creo que cada uno de nosotros tenemos quizás un mejor amigo, y siempre que vamos a tomar una decisión consultamos con él, y si él no nos aprueba, entonces nos lanzamos a hacer esas decisiones. Pero recuerde esto, las primeras dos decimos que nosotros somos siervos de nuestro Señor Jesucristo, es decir, Él es mi Señor. Y Él tiene que aprobar o desaprobar aquello que nosotros queremos hacer. Entonces, el ser influenciado de esa manera por los demás y no contar con la voluntad de Dios o lo que Dios dice, a veces nos lleva a nosotros a adelantarnos o retrasarnos o salirnos del plan de Dios que Él tiene. Y a consecuencia de eso siempre vamos a sufrir situaciones adversas, porque no era el plan de Dios. Pero es importante saber de que en cada decisión nosotros debemos saber si es la voluntad de Dios. En toda área, ya sean nuestras relaciones familiares con nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, papá, mamá, en esa relación, en las acciones que nosotros hacemos, debemos saber si la forma que estamos procediendo está de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cómo lo voy a saber? Con los recursos que Dios ha dejado. Yo siempre les he dicho a ustedes que la Biblia, las Escrituras, es el manual que Dios ha dejado para que nosotros podamos obedecerlo, para que podamos hacer su voluntad. ¿De acuerdo? Lo interesante es saber si en cada uno de nosotros tenemos este concepto y lo adoptamos así como una regla, como un mandato del poder saber que la Biblia es el recurso que Dios ha dejado para que nosotros podamos obedecer y hacer de acuerdo a lo que Dios quiere. Y aquí hay recursos para las relaciones entre pareja, entre las relaciones entre padres e hijos, entre amigos, entre hermanos, para todo y para cualquier también decisión de trabajo, de lo que usted quiera.
todo hay un patrón de conducta, de acción, pero para eso tenemos que conocerlo. A veces el problema es que, mira, a nosotros tenemos problemas con seguir instrucciones. Hace unas semanas atrás mi hermano ordenó un mueble y venía hecho pedazos, hermano. Más de 75 pedazos, ¿verdad? Más o menos. Era un mueble pequeño, pero tenía tantos pedazos. Yo estaba ayudándole, estábamos arreglando la casa allí. Yo solo miraba de lado la caja allí, porque yo le digo, ¿sabes qué? Hay que abrir eso, porque hay que armarlo. Mi hermano lo abrió y destapó y puso un montón de piececitas por todos lados, y yo solo lo miraba y pasaba de lado. Porque era un montón de piezas de madera. Pero ¿sabe lo interesante? Es que traía un manual. El manual tenía como 25 páginas. Y todas las cerraduras o el hardware que traía para ponerlo juntos era como un acordeón, usted lo levantaba así. Pero ¿sabe lo interesante? Que cada tornillo de diferentes medidas traía su label, traía su viñeta y decía el número, el largo, y es lo mismo que estaba en el manual. El trabajo fue comenzar, pero comenzamos la página 1, 2 y 2. Al final completamos el mueble, no nos sobró ninguna pieza, todas, y con el número correcto, hermano. Si eran 4 tornillos, 4 y de esa clase, y los 4 eran los que necesitábamos. Por último, me recuerdo que no podíamos encontrar, había una piececita que nos sobraba, pero era la puerta que se iba pasando y tenía que tener ese tope ahí. Pero leyendo el manual, buscando página por página, aquí está, aquí va. Y se pudo completar con todo. Después que veíamos el montón de piezas, todo estaba completo, porque estaba el que lo diseñó, había trabajado, y a lo mejor a ver cuántos puso juntos para poder ver que quedara exactamente toda la medida, nada falló. Usted sabe que Dios nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza. Y para que nosotros pudiéramos entendernos, cómo desenvolvernos en la vida y que nos vaya bien, aún cuando hemos sido una generación caída por el pecado, vino Jesucristo y nos restauró, nos volvió a hacer nuevas criaturas, y después de hacernos nuevas criaturas, Él deja un manual de vida para que nos vaya bien en la vida. Así es que no hay razón por la cual nosotros podamos estarnos quejando, porque la respuesta para tu necesidad, para tu problema, se encuentra en la palabra revelada de Dios. Pero yo necesito conocer ese recurso que está allí para poder conocer la voluntad de Dios. ¿En cuál problema estoy? Quizás en la relación de nuestros hijos. Ahora, mire, tenemos tanta influencia de afuera que le están diciendo a los muchachos cuál debe ser su actitud, su manera de proceder, y ahora ellos piensan que nosotros no sabemos nada, ellos lo que saben todo, y a través de las redes sociales piensan que lo conoce todo, y algunos piensan que San Google, no, Google es algo que ahí lo encuentra todo y que tiene la respuesta. Mas sin embargo, Dios le dio a los padres de familia una responsabilidad de poder crear a los hijos en el temor de Jehová, y eso es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña que los hijos deben estar sometidos a la orden de sus padres, siempre y cuando los padres no abusen, sino que los traten o los amonesten de acuerdo a la palabra de Dios. El problema es que ignoramos o desconocemos, o a veces lo mismo que nos pasaba a nosotros con el mueble, decían, ay, hay muchas piezas, y a veces lo queremos todo fácil. Pero la respuesta está aquí. El problema en el cual nosotros estamos en la vida
siempre tiene una solución, porque a Dios no se le ha pasado nada. Todo lo que nosotros necesitamos, sea en el aspecto físico, moral, en el área espiritual que tú quieras resolver el problema, hay una respuesta de Dios para nosotros, pero yo tengo que conocerla. Tengo que saber dónde está esa respuesta. Uno de esos recursos que ha dejado, y es lo que estoy hablando aquí, es la palabra de Dios. Que nosotros podamos buscar en los recursos que Dios ha dejado. Y la palabra es algo que nosotros necesitamos. Yo he insistido aquí y en todo tiempo que he tenido la oportunidad de predicar, que nosotros debemos usar la palabra de Dios como el ancla, como el recurso para poder encontrar la información para lo que Dios espera que nosotros hagamos. Su palabra, porque ella es la que nos ayuda cuando vamos en el caminar de nuestra vida, cuando a veces nos encontramos en ciertos laberintos de la vida y no encontramos salida. Es la palabra la que nos brinda la luz para enseñarnos el camino correcto. Salmo 119, 105, si alguien lo tiene, lo busca, se pone de pie y lo lee fuerte, por favor. Salmo 119, 105. Si no hay voluntarios, a lo mejor hay valientes. A ver, hermana Noelia, fuerte, por favor. El Salmo capítulo 119, el verso 105. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, es la palabra, hermano, la que nos va a alumbrar por muy oscuro que esté nuestro caminar. Y aquí pensemos en todas aquellas cosas que nos enfrentamos nosotros en nuestro diario vivir, en nuestras relaciones. Llevémoslo a la situación del trabajo. A veces uno no haya que hacer con las actitudes que tienen los demás o cómo proceder correctamente. Siempre la palabra va a tener la luz que nos va a alumbrar para darnos una salida correcta. Porque ella es la que nos va a probar esas acciones que debemos tomar. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Siempre va a haber claridad por donde nosotros caminamos. Y en esas decisiones que nosotros tenemos que tener, es la palabra la que nos va a dar luz. Llevo esto a nuestro diario vivir porque es ahí donde la tenemos que aplicar. Uno tiene que ver que en la relación de pareja, entre esposos, esposas, tenemos que saber si esa actitud que estamos teniendo con nuestro compañero y nuestra compañera es la que la palabra de Dios nos aprueba. Quizás en nuestro concepto nosotros, es que a mí así me criaron, pero si usted le dijo Señor a Jesús, usted tiene que saber cómo es que le dice que tiene que vivir su vida para que le vaya bien. Porque no podemos estarle reclamando a Dios, sino haber obedecido o estar obedeciendo aquello que Él nos manda. Mira, hay muchos conceptos que a veces nosotros practicamos en nuestro diario vivir sin consultar la palabra del Señor. Recuerdo que una vez tuve una conversación con un hermano y estábamos hablando de las tareas diarias que tenían las esposas y los esposos. Y habíamos llegado al punto de decir de lavar la ropa. Y él dijo, no, porque es un trabajo de las mujeres. Y yo, ¿dónde tú encontramos en la Biblia que decía que las mujeres tenían que lavar la ropa? Uy, creí que las mujeres iban a aplaudir aquí.
Porque no hay un trabajo asignado. La palabra de Dios nos dice que debe haber armonía. Y en la armonía tiene que haber una comunicación, y en esa comunicación, si tú estás mirando que el vecino lo hace de esa manera, ese es el trato entre ellos. Pero entre tú y tu pareja es de lo que ustedes llegaron a acuerdo a hacer para que le vaya bien en la vida. Aquí no es cuestión de que a mí así me enseñaron, mi padre me crió así, pero sí, esa era la estructura del viejo hombre. Mas tú eres una nueva criatura nacida según Cristo. Ahora Él es tu Señor. Tu manera de pensar tiene que ser renovada, restaurada, donde el manual de vida ahora es la palabra de Dios. Oh, hermanos, que eso no, entonces Jesús no es tu Señor. Porque decirle Jesús es mi Señor es estar dispuesto a someterse implícitamente, es decir, completamente a la obediencia de su palabra. Y cuando yo le obedezco completamente, Él me responde como Señor. Porque cuando el siervo tiene una dificultad, el Señor responde, hermano. Responde porque Él es el Señor. Y aquellos que hemos tenido esa experiencia, puedo decirle que Él nunca te va a fallar. Él siempre es fiel y justo, y va a estar ahí en el momento de la prueba, de la necesidad, siempre va a estar ahí. Ahora voy para las hermanas. A veces, mira, la forma de vivir que llevamos, a veces queremos justificarla por el error del otro. Decir, mi esposo no me hace esto, no me hace eso, y por eso yo no hago lo que debo hacer. No es eso lo que dice la palabra de Dios. No estoy justificando, pero no puedes hacer otro error basado en otro error. Lo que tienes que hacer es orar para que el compañero se alinee a la voluntad de Dios y entienda el papel y la acción que tiene que tomar como hijo de Dios. Cuando él se ubica en la voluntad de Dios, ambos van a tener un resultado positivo, porque Dios ha dado un rol específico y nuestras estructuras morales están definidas de acuerdo al papel que Dios nos ha encomendado. Mire, como hombres nosotros no necesitamos que nos hagan haciendo, eso es lo que yo pienso y lo que he experimentado como hombre, que te van a decir una palabra dulce y tú te vas a motivar. Pero la mujer está estructurada de otra manera. La mujer le habla dulce y por muy molesto que esté,